¿Qué dice? Ahí está, ya estamos. Ya estamos conectados. Pues bueno, amados, ya estamos aquí conectados. Estábamos teniendo unos pequeños problemitas. Hay que actualizarnos en esto de la tecnología. Y pues bueno, vamos a dar gracias al Rey primeramente por este tiempo, por este momento, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Esperamos todo se escuche bien, se vea bien. Y pues comenzamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Te damos a ti, Rey, la gloria, la honra y la exaltación, porque solamente tú eres digno de recibirla. Gracias por estos momentos que tú nos das para conectarnos con nuestros amados hermanos. A la distancia podemos estar juntos. Gracias, gracias por tu Ruach HaKodesh, porque nos da esa guianza, esa dirección, ese consejo. Gracias por tu palabra escrita, gracias porque sabemos que nos trae vida y vida en abundancia. Te suplicamos que podamos estar concentrados, que nuestra mente y nuestro corazón estén dirigidos y concentrados solamente en escuchar tu voz y en hacer tu voluntad. Permítenos ser ese conducto de bendición y permite a mis hermanos a la distancia poder escuchar con unos oídos ungidos por ti. Por favor, que podamos oír con claridad lo que tú quieres para nosotros en este tiempo. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, por los méritos de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Pues amén. Aquí estamos transmitiendo, bueno, estoy aquí con mi amada hija, Nicole. Y pues bueno, este va a ser un tiempo de preguntas y respuestas que tal vez ustedes ya conozcan sobre el tema, pero que a veces nos hace falta repasarlo, o también para aquellas personitas que quieren o que están comenzando a aprender. Pues vamos a comenzar contigo, Nick. Vamos a hacerte la primera pregunta. Esta pregunta la sacamos también de nuestro curso o del curso que nos han dado de identidad o fundamentos. Esos fundamentos básicos que todos debemos de conocer. Entonces, a ver, Nick, ¿por qué decimos Yeshua y no Jesús? Muy buena pregunta. Vamos a hablar sobre esto. ¿Por qué nosotros, creyentes en raíces hebreas, decimos Yeshua y no decimos Jesús? Es una buena pregunta y creo que es básica. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Dejen, agarro aquí mi escritura. Así. Cuando nosotros tenemos nuestro nombre, todos y cada uno de nosotros tenemos un nombre en específico que nuestras mamases nos decidieron poner. Yo me llamo Nicole, ella se llama Lisbeth. Y si yo y mi mamá nos vamos a Estados Unidos, la regla de la Academia Española nos dice que tanto aquí en México como en Estados Unidos, como en China, en cualquier lugar, mi nombre va a seguir siendo Nicole y su nombre va a seguir siendo Lisbeth. No porque yo esté en China, me van a decir por otro nombre. Nicole en chino. Nicole en chino. No sé cómo se diga, ¿eh? Pero si saben, pónganlo en los comentarios. Entonces lo mismo es con nuestro Adonai Yeshua Mashiach. Su nombre está en hebreo. Él nació en Nazaret. Nazaret se encuentra en Jerusalén. Jerusalén se encuentra en Israel. Y pues en Israel se habla hebreo. Jesús está en Griego. En griego. Entonces no es posible que una persona que vive en Israel le pongan un nombre griego. Le pusieron en hebreo, Yeshua. Y así el ángel
le mostró a María cómo debía de llamarse. No Así creo es. que le haya puesto un nombre griego. Y entonces, eh, Yeshua es su nombre. ¿Y por qué decidimos usar Yeshua? Sabemos que Adonai Elohim es tan bueno que aún escucha nuestras oraciones si le llegamos a llamar Jesús. Pero ¿por qué decidimos llamarle Yeshua? Quisiera que me acompañaran a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12. Creo que algunos ya se lo saben, pero me gustaría leerlo. Si quieres, yo te ayudo con la lectura. Sí. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Así es. Entonces, el nombre que el Eterno, su nombre es Yeshua. Entonces, es el único nombre en el cual podemos ser salvos y en el cual hay poder y autoridad. Por eso decidimos llamarlo pues por su nombre original, Yeshua Mashiach. Y bueno, ahora vamos con otra pregunta que yo le voy a decir aquí a mi querida amada. Ahora, ¿por qué decimos Elohim y no Dios? Ya explicamos por qué decimos Yeshua y no Jesús, pero quisiera que me dijeras por qué decimos Elohim y no Dios. Sí, pues bueno, decimos Elohim porque ciertamente la palabra, la escritura de donde proviene es del hebreo. Entonces su nombre en hebreo lo podemos encontrar como Elohim. Y la palabra, o sí que han puesto como Dios en las Biblias, pues se viene de una traducción, griega, de una palabra griega. Y recordemos algunos versículos. ¿Me podrías apoyar con Shemot o Éxodo 23:13, por favor? 23:13. Sí, por favor. Y dice: cumplan con todo lo que les he ordenado. No invoquen los nombres de otros dioses. Jamás los pronuncien. Así dice mi versión. Así es. Así es, entonces en este versículo está muy claro que no haya en nuestra boca el nombre de otros dioses, de otros ídolos, de otros, a lo mejor puede decir señores o Baal, el nombre de alguien o de una divinidad que no es el Eterno, porque sabemos que en la cultura griega se menciona mucho Dios, y sabemos que en la cultura griega ese Dios que era el representante o el mayor representante era Zeus. Entonces tengamos cuidado, y dice también su palabra, que tengamos temor, que no usemos su nombre en vano y que tengamos el temor de pronunciar el nombre que no es su nombre, y que no lo usemos en vano, porque también él es Kadosh, dice 3 veces Kadosh. Entonces, por eso también en esa parte son muy cuidadosos nuestros hermanos Yehudim, aunque he escuchado que algunos sí pronuncian como Dios, pero nosotros con la revelación de su palabra que le dio a nuestro Roe, Gerardo, pues sabemos que, y queremos, si lo anhelamos así en nuestro corazón, queremos buscar la verdad, y sabemos que realmente en su palabra dice Elohim, no dice Dios, y Elohim es uno y único. Entonces sí tengamos ese respeto, ese temor, y aún si no queremos mencionarlo porque dice que no lo tomemos en vano su nombre, pues hagámoslo a través de sus atributos, como el Eterno, como el rey, exactamente, nuestro Abba, el Creador. Hay muchos atributos que él tiene que podemos decirle por esos atributos, pero sí recordemos que él nos mandó que de nuestra boca no salga el mencionar el nombre de otras deidades, de otras culturas que se apegaron al cristianismo.
Entonces les invito que ustedes ya, si ya son de raíces hebreas, que si sobre todo son seguidores de Yeshua, que si en su corazón está el anhelo de conocer la verdad, pues que ya no haya esos nombres en nuestras bocas, que ya no esté Jesús, sino esté el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, digámosle con respeto, no solamente es Yeshua, sino es Yeshua HaMashiach, el Mesías, el enviado. Entonces, también busquemos la manera de atesorarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, tener ese celo por conocerlo, por conocer la verdad, por hablar con la verdad. Entonces, pues bueno, aquí tengo estos versículos, no los vamos a leer ahorita, pero se los dejo para que ustedes los lean. Tengo Éxodo 27, Éxodo 23, Isaías 6:3, para que de ahí puedan ustedes tomar, más que nada tener esa convicción de lo que dice su palabra y lo hagamos. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es para nuestra amada Nicole, que es la tefilá. Muy bien, pues vamos a meternos. Primero vimos lo básico, ¿no? Lo primero, Yeshua, Hamashiach, Elohim, y ahora vamos a ver algo que se llama la vitamina T, ¿sí? Nuestros Roim, nuestros Morim, siempre mencionan la vitamina T. Y bueno, pues vamos a ver una de las, ¿cómo podría decirse? Una de los componentes que componen la vitamina T, y es la tefila. ¿Qué es la tefila? La tefila es una conexión íntima que tenemos con el Eterno. Es una unión entre nosotros y el creador del universo. Es un momento que no solo hablamos, sino también lo escuchamos, lo sentimos, y eso es la tefila. Y bueno, ahora coméntanos, mi querida amada mamá, ¿qué es la teshuva? Otro de los componentes de esta vitamina T, que es la teshuva. Y por favor, ¿nos podrías decir qué es la teshuva, por favor? Sí, claro, pero un poquito antes de pasar a la teshuvá, pues un comercial rápido y corto. Mi esposito está dando un curso de crecimiento espiritual en el cual explica los tipos de tefilá que existen, cómo los podemos realizar. Bueno, lo explica de una manera más amplia para que ustedes también puedan conocer acerca del tema, que es muy importante, como decía Nick, por saber que tenemos ese gran privilegio, Nick, de poder hablar con el Rey del Universo. Entonces, bueno, paso a la siguiente pregunta, que es la Teshuva. Teshuvá. Entonces dice, Teshuvá, pues sabemos que es una palabra que está en hebreo y que significa retornar, regresar, pero ¿a dónde vamos a regresar? Pues al buen camino. ¿A cuál camino? Pues al que Elohim ha trazado para nosotros. Entonces debemos en este camino, en este retorno, anoté algunos pasos que debemos de realizar para esta teshuvá, porque a veces decimos que teshuvá es arrepentimiento y decir por mi culpa me arrepiento, y pues primero reconocemos. Estamos bien reconociendo. Primer paso, hay que reconocer, hay que confesar frente a quién. Pues aquí están mis perritos muy platositos, no sé qué, si se escucha bastante, pero bueno. Entonces debemos reconocer, confesar frente al Eterno, no frente a las personas. Primeramente hay que acudir frente al Rey y reconocer, arrepentirnos, abandonar el camino que teníamos, el camino del pecado, y hacer ese compromiso, el compromiso de cambiar, el compromiso de tomarnos de nuestra Abba y de no soltarnos, de caminar juntamente con Él. Entonces también no olvidemos una parte muy importante que luego se nos olvida,
o no sé, a lo mejor no la hemos enseñado o aprendido. Es reparar el daño hecho, o sea, restituir. Y el rey es muy claro, lo podemos ver en Levítico, es muy claro en cuanto hacemos o afectamos a nuestro prójimo. Entonces ahí lo podemos leer, hay reglas, hay maneras de restituir el daño que hemos realizado. Aún si la persona ya no está, aún se puede hacer, se puede restituir el daño que se hizo haciendo buenas obras o obras de sedacá a otras personas, pudiendo ayudar a otros o a su familia. Exactamente. Entonces, a mí me gusta mucho poner de ejemplo, creo que casi siempre no la ponen, pero es una parte muy bonita la de la parábola del hijo pródigo. Esta la encontramos en Lucas 15, 11 al 32. Les voy a leer una parte, porque les digo que me gusta, una parte, pero es rápido, es conciso, digamos, en el punto que estamos dando. Un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo menor le dijo a su padre: Padre, dame ahora la parte de herencia que me corresponde. El padre, con tristeza, pero respetando la decisión de su hijo, le dio su parte. El hijo menor se fue lejos, muy lejos. Ahí desperdició todo el dinero, todo lo que le había dado su padre, viviendo de una forma irresponsable. Cuando ya no le quedó nada, hubo una gran hambruna en esa región y comenzó a pasar hambre. Tan mal estaba que aceptó trabajar cuidando cerdos y tenía tanta hambre que deseaba comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba nada, ni los cerdos querían darle. Entonces reflexionó y pensó: en la casa de mi padre hasta los trabajadores tienen comida de sobra, y yo aquí muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, pero trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se levantó y volvió a casa. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio venir y corrió hacia él. Lo abrazó y lo besó. El hijo empezó a hablar: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus sirvientes: Traigan lo mejor, la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y sandalias. Preparen un banquete, porque este hijo mío estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Y pues bueno, conocemos lo demás de la historia del otro hijo, pero nos enfocaremos en este hijo, que el padre lo recibió, que él pudo hacer teshuvá, retornar, regresar, saber en dónde estaba su lugar, su casa, su hogar. Y que él dijo: pues yo no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Ahí podemos ver que nosotros no podemos decir: acepta, que te acepto. Cuando hacemos o cuando se hacía esa oración en el cristianismo de acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador, no lo decimos con afán de ofender, al contrario, decimos que el Rey ha hecho en el cristianismo también muchas cosas, pero en esta parábola podemos reconocer cómo actuó el hijo. El hijo dijo: yo no merezco ni siquiera ser llamado tu hijo, trátame como un sirviente. Entonces nosotros no podemos aceptarlo. Debemos de rogar, de suplicar que Él nos acepte a nosotros en su reino, que Él nos acepte como sus siervos primeramente. Y pues bueno, la siguiente pregunta es para Nick. Nick, ¿qué es la sedacá? Háblanos de la sedacá. Muy bien, pues vamos a hablar acerca de la sedacá. Este tema importante, vital, y que cada hijo de Israel
cada uno de nosotros debemos de poner en práctica. La tzedakah es ser una persona justa, ya que la palabra tzedakah, su raíz es la palabra tzadik, que significa Justo. justo, exactamente. Justo significa la palabra tzadik. Y, y, uy, 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 ajá, es ser una persona justa. O también la tzedakah puede ser dar. Y recordemos que dar tzedakah es muy diferente que dar limosna. Limosna es ahí unos pesitos, ahí, lo que encuentres en tu bolsillo. Pero tzedakah no es solo dar dinero físico, también se da amor, se puede dar un abrazo, una palabra de consuelo, tiempo, comida, muchas cosas se puede dar. Y si unimos estos dos conceptos de la palabra tzadik, que significa justo, y esto de dar, podemos entender que al nosotros dar algo, somos justos, hacemos justicia. Y entonces esto es muy importante, porque dijo nuestro Adonai Yeshua Mashiach que si queríamos ser perfectos, ¿qué debíamos hacer, ma? Actos de tzedakah. Sí, dijo que vendiéramos todo lo que teníamos y lo diésemos a los pobres. Es un acto de tzedakah. Este versículo se encuentra en Mateo 19:21. Si alguno de ustedes gusta buscarlo. Y creo que cada uno de nosotros tiene como meta, pues, eh, como seguidores de Yeshua, ser perfectos. Entonces, para poder alcanzar esa perfección, es necesario que nosotros demos a los demás, demos a nuestro pueblo, aún a las personas necesitadas que hay en este mundo, porque ciertamente nosotros no somos Adonai Elohim para saber quién es del pueblo y quién no es. Entonces, lo recomendable es darle a todos. Y también esto está respaldado en Matillán 5:4, que dice que Yeshua nos dijo que a quien te pidiera, tú le dieras. Así es que hay que dar. Y, y bueno, amados, esto es algo que Yeshua nos enseñó, algo que aún demostró al dar su vida por nosotros, y todos queremos ser imitadores de él, queremos ser sus seguidores, sus talmidim, y entonces tenemos que dar. Y con un corazón Alegre. alegre, exactamente, así cuenta mucho más. Pero ahora hablemos de otra componente de la vitamina T para cada uno de nosotros, de todas las edades. Y háblanos qué es el SOM. Sí, el SOM, el ayuno. Bueno, quería comentar, antes de pasar a este punto, acerca de lo que decías, porque me venía a la memoria que debemos de hacer esos actos justos. ¿Y qué es justicia? Bueno, hemos oído de manera conceptual o de manera general que el justo pues es aquel que da la medida justa, ¿no? Ni se pasa ni te da menos, sino que está a la medida justa. En esto yo recordaba el versículo que dice que seamos justos en nuestra balanza, en nuestra pesa. Esto implica, bueno, yo lo recuerdo por el pequeño negocio que tenemos, que le decía a mi hija de salsitas, que nosotros tenemos que dar el peso justo, que al rey no le agrada que nosotros le digamos al cliente que es una medida y no lo es. Eso es ser justo, pero también es justo en nuestros actos, en toda nuestra manera de vivir, aún de hablar. Debemos de ser justos, pero aún más allá, yo pensaría que nuestra manera de actuar y de hablar
podamos también ser misericordiosos, que no tengamos la vara para con los demás, sino que realmente podamos tener esa, esa palabra de aliento, de bondad, de amabilidad unos para con los otros, que es lo que también dice nuestro Yeshua. Entonces hagamos esos actos de ser acá y vayamos más allá, porque también hay un versículo que dice que pues nuestras obras son como trapos de inmundicia, no hacemos más, solamente lo necesario, pero sí actuemos como nuestro Adonai, que es un Adonai dador, que es un Adonai piadoso, misericordioso, clemente. Entonces, de esa manera, sabemos que también Él quiere que actuemos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es el ayuno. Para el ayuno a mí me gusta este versículo que se encuentra en Joel 2, 12 al 13. Y sabemos que ayuno, bueno, la palabra en hebreo significa realmente cerrar nuestra boca, que no entre nada por nuestra boca, que esté totalmente cerradita. Hay veces que hacemos abstenciones, que también nos ayudan mucho para poder en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra comunión con el Eterno. Pero bueno, vamos a leer este versículo que dice: ahora bien, afirma Adonai, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse a Adonai su Elohim, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. También podemos ver acerca del ayuno en Isaías 58, 6 al 7, en Jonás 3:5, en Esdras 8:21 y en Levítico 16:29 al 31. Estos versículos se los doy para que ustedes también en su casita, aquí por el tiempo pues no los podemos leer, pero ustedes los lean y ustedes vean qué dice acerca del ayuno, que es un tiempo muy importante para estar con el Eterno. También se cuenta que pues a veces, o se dice que cuando nuestro cuerpo, bueno, algunos no están tan a favor del ayuno porque nuestro cuerpo se desgasta o lo maltratamos, pero en la palabra viene, y en la palabra viene, y si viene en la palabra es que debemos de realizarlo, es que es de bendición para nuestro cuerpo, para nosotros, para nuestro crecimiento, y sí lo necesitamos. Necesitamos esos tiempos en los que menguemos nosotros para que nuestro Rey se vea a través de nosotros. Y eso lo hacemos afligiendo nuestro cuerpo, nuestra alma, y buscando su presencia, buscándolo en oración, buscándolo en ayuno, buscándolo en esos momentos de comunión. Pues bueno, continuamos con la siguiente pregunta para Nick. ¿Qué es la salvación? Ok, continuamos. Estas preguntas se ponen cada vez más interesantes. Y bueno, aprovechando para saludar a la hermanita Ivonne que nos está viendo. Shalom, shalom. Nuestra hermanita Margarita Valderas, muchas bendiciones. Y bueno, son los comentarios por ahorita. Y ahora sí, vamos a retomar sobre qué es la salvación. Pero me gustaría agregar un comentario a al ayuno. Muchas personas no ayunan, pero tal vez dicen, sí, bla, bla. Pero yo, ¿por qué a mí me gusta ayunar? Bueno, no, a veces no me gusta, pero cuando hay abstenencias o así, pues le entro. El ayuno es hacer tu carne más pequeña para que el Ruach de Adonai pueda habitar sobre nosotros. Es ese esfuerzo, es como podemos demostrar ese anhelo de que queremos que el Eterno habite en nosotros, de que nos queremos esforzar para que Él esté en nuestras vidas. Por eso yo ayuno. Cada uno de ustedes que ayuna debe de tener un propósito, una visión, porque si ayunamos nada más así,
luego no aguantamos. Y bueno, ahora sí, vamos a retomar esta pregunta. ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación no es algo que ya tengamos. Es una promesa de la vida eterna que no hemos alcanzado aún. Recordemos, aún no está. La promesa está aquí. Ahí, aquí. Así como un padre. Por ejemplo, hay padres, o aún hasta luego lo hace mi mamá. Por ejemplo, ella me dice, si lavas todos los trastes, te doy algo, te doy un chocolate. Y es una motivación. Entonces yo empiezo a lavar los trastes, pero si no los termino, ¿qué pasa? Pues no cumpliste con el trato, entonces yo tampoco tengo la obligación de cumplir con él. Entonces no me dan mi chocolate. Así es que la promesa es, digo, la salvación es una promesa. Es algo en lo cual nosotros debemos trabajar en lo que Él nos ha mandado por medio de su Torah para poder alcanzarla. Como está escrito en Filipenses. No. Chara, no la anoté. Mateo, creo. Mateo 24:13. Es que aquí no le puse el libro. Entonces. Mateo 24:13. Que dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero me gusta. Sí, es ese. Más el que persevere, así dice la Reina Valera, hasta el fin, este será salvo. No sé en tu versión. Mi versión me gusta más, como dice. (24:13) En esta versión me dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Mantenernos firme en la Torá, en el Eterno, ese es salvo. Y entonces la salvación es una promesa. Y bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Una pregunta que tal vez nos hacemos más si acabamos de pasar como del cristianismo a esto de creer en Yeshua, en raíces hebreas, y es un tema que suele confundirnos, pero vamos a tratar de dar una explicación clara. ¿Qué es la gracia? Como dice mi hermano Ángel, chan, 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 chan. Ay, Angelito. Y ahora sí, ¿qué es la gracia? La gracia. Encontramos aquí un versículo en Efesios 2:8-9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la emuná, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. Entonces aquí viene también la palabra gracia relacionada con la palabra salvación, pero muchos creen solamente que la gracia es un regalo que el Rey ya nos dio, y como Nick explicó, pues la salvación que Él nos ha otorgado o nos quiere dar es un proceso que se lleva a través del caminar, a través del esfuerzo. No por nada le dijo a sus siervos, esfuérzate y sé muy valiente. Y dice también un versículo, los valientes son los que arrebatan el reino. Entonces esto no es para quien no trabaje, esto no es para los cobardes, esto es para quien se quiera esforzar, quiera dar aún más de sí. Entonces sabemos que a veces se ha malinterpretado, la gracia no es salvo, siempre salvo, eso es malbaratar día, la Besorá, las buenas nuevas, la enseñanza de nuestro Yeshua, aún su sacrificio. Entonces la gracia es esa misericordia. Podemos ver muchos versículos donde mencionan la gracia. Y la gracia es esa bondad que el Rey ha tenido con nosotros, que aun siendo pecadores, dice que Él murió por nosotros.
que Él derramó su sangre para nuestra salvación. Entonces esa gracia inmerecida no quiere decir que no vamos a hacer nada, sino por el contrario, que vamos a hacer mucho, esforzándonos, sabiendo que Él es el que nos ayuda, que aún en nuestras debilidades Él se hace fuerte, pero ¿para qué? Para que su nombre sea glorificado y sea conocido en toda la tierra. Y entonces podamos mostrar a los demás que su amor, que su misericordia, que sus cuidados han sido y seguirán siendo con cada uno de nosotros. Esta gracia es para esforzarse y no es gracia para decir que solamente ya lo obtuvimos porque reconocimos a Yeshua, que es lo que les decía, sino que realmente queremos caminar en su voluntad, guardando su Torah, guardando sus mitzvot, guardando sus preceptos, amándola, guardándola en nuestra mente, en nuestro corazón, amando a nuestro prójimo como Él lo dijo y haciendo su voluntad. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta con Nick, que es la Tevilá, sí, ¿verdad? Tevilá versus bautismo. Bautizo. O bautizo. Ok, amados. Retomando lo de la vitamina T, vamos a hacer un pequeño repaso. Vitamina T contiene tefilá, teshuvá, tzedaká, tzum o ayuno, y la última es tevilá. Y vamos a ver tevilá versus bautizo. ¿Quién ganará? ¿Quién opinas que va a ganar? Oh, no está, déjame pensarlo. Ok. En el cristianismo o catolicismo está la palabra bautizo y se tiene entendida como inmersión en agua, pero lo hacen solo una vez. Y tevila. Está el otro concepto, totalmente pareciera parecido, pero diferente. La tevila es otro nivel. Esto no lo hacemos solo una vez y, como decía mi mamá, salvos siempre salvos, ¿no? Y es un acto, una demostración de arrepentimiento, de que queremos purificar nuestra alma. Así como nuestro cuerpo se ensucia y nos tenemos que bañar, ¿sí? Aunque no nos guste. No, sí me gusta. Sí me gusta. Debemos de bañarnos para limpiar nuestro cuerpo. Así la tevila es una representación. No significa que al hacer tevila nuestra alma se limpie. Es una representación en este ámbito físico de que estamos arrepentidos y anhelamos que Adonai nos limpie. Entonces tevila la podemos hacer cuando nuestra alma, cuando lo necesitemos, cuando vamos a entrar a una moadim, una moed, pues hagámoslo. Si podemos hacerlo al entrar cada moadim, pues hagámoslo. ¿Por qué no? Y si no se nos complica, pues podemos hacerlo cuando se vaya a hacer en la congregación. Y entonces hagamos esta tevila como esa representación. Pero lo más importante de la tevila es que aquí en nuestra mente esté ese pensamiento de arrepentimiento, de querer ser mejores, de al entrar al agua ser diferentes personas. Y esa es la gran diferencia y ganó tevila. Es más fuerte. Así es. Y ahora sí, vamos a ver otra luchita entre emuná versus fe. Así es. Bueno, la mayoría de nosotros conocemos el versículo en donde menciona que es la emuná, que es Hebreos 11:1. Entonces nos dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ve. Pero me gustaría que leyeras, ¿sí?, el Salmo 22:5. Salmo 22:5, por claro favor. que sí.
22, capítulo 22, versículo 5. Y dice así: a ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. ¿Sí es ese? ¿El Salmo? Sí, Salmos 22, 5. 5. A lo mejor en la mía dice diferente. Salmo. Más atrás. Voy. Aquí dice. Ajá, clamaron. Ah, sí, es que dice clamaron a ti y fueron librados. Confiaron, también dice la tuya, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, esta palabra de Muná nos muestra que va acompañada de confianza. La fe, cuando decimos fe, se malinterpreta con lo que ya hemos escuchado de yo creo, pero ¿qué crees? ¿En qué crees? ¿No? O a quién le crees. Porque hay mucha gente que usa su fe, dicen ellos, es que yo creo en tal cosa, o en tal piedra, hasta eso he escuchado, imagínense, o en tal imagen, o en una carrera. Ah, exacto, es creer, simplemente es creer, yo creo que va a pasar esto, y ya. Pero la emuná nos lleva a estos versículos que dicen que creyeron, pero que confiaron, que estaban plenamente confiados en Él. O sea, que no les preocupaba lo que iba a pasar, no sabían ni qué iban a pasar, pero su emuná, su fe completa, les decía, o nos dice, como seguidores de nuestro Yeshua, nos dice que todo proviene de Él, no hay nada fuera de Él, como dice nuestra amada Neviá, no hay poder ni autoridad, sino de parte suya. Entonces, nada hay fuera de Él. Aún el enemigo es un enviado que el rey tiene bajo su control y él no puede hacer algo que el rey no quiera. Entonces, la segunda parte es que podemos saber que su voluntad para los que le aman es buena, agradable y perfecta. Entonces no te preocupes porque él al que ama lo corrige. Y si por algo pasamos situaciones es porque nos quiere atraer hacia él. Y la tercera parte de de Muná es que todo tercer nivel. Así es, pero todo es con un propósito, tiene un mensaje. Ahí es donde nos toca trabajar también a nosotros y clamarle, ¿qué quiere el creador de mí? Entonces preguntarle, Abba, perdóname, guíame, dime por qué está pasando esta situación, yo no entiendo, pero tengo completa emuná, completa confianza de que tú estás conmigo y que todo es para mi bien. Solamente ayúdame para poder hacer la parte o corregir la parte que tengo que corregir. Esa es la diferencia. Nosotros no solamente creemos, sino esperamos, confiamos en un Elohim todopoderoso y sabemos que no hay fuera, nada está fuera de su voluntad. Aún dice que Él sabe la cantidad de cabellos que tenemos, Él sabe, Él dice en qué momento se cae una hoja de un árbol. Entonces Él tiene todo bajo su dominio. Mateo 21:21 les quiero compartir que dice, y respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres emuná y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que le dirías a este monte, quítate y échate al mar, y será hecho. Entonces, si tuviéramos esa emuná completa, pues tomaríamos las circunstancias de una manera diferente. Esa es la respuesta frente a emuná contra fe. Entonces preferimos decir emuná, tener esa convicción, esa firmeza. Emuná es firmeza, es fidelidad. Entonces tenemos que ser fieles y tenemos que estar firmes, como decía Nick en un versículo. Bueno, la siguiente pregunta. Oración versus tefila. A ver, Nick. Amén. Y bueno, nada más me gustaría agregar un comentario para que quede un poquito más claro. Emuná versus fe.
Fe es creer. Muchas personas pueden creer en algo, pero tener miedo dentro de sí, estar preocupados. Pero emuná no solo es creer, sino confiar. Saber que Él tiene todo el control. Ahora sí. Conocerlo a Él. Sí, conocerlo. Y ahora sí, vamos con el siguiente round. Oración versus tefila. Ok. Y bueno, hemos hablado que es la tefila, que es una conexión íntima con Él. Y oración. ¿Qué es un orador? Pues aquel que expresa palabras. Que habla y habla y habla y habla. De hecho, he visto muchos videos de oradores, ¿no? Sus manitas, y hay uno que dice que no. Pero bueno, es otro tema para aprender a hablar en público. Y bueno, ahora sí, vamos a ver, oración. Oración es, como en español nos enseña, compuesto de sujeto, verbo y predicado. Palabras que forman oraciones con sentido. Eso es una oración. O un orador, quien habla y habla y habla. ¿Qué habló? ¿Quién sabe? Yo pensé que ese era un periquito. No. Y tenemos por otro lado tefila. Tefila no siempre es hablar, es rogar, es interceder, es tener comunión con Él, es escuchar. Eso es tefila. Tefila no solo es hablar. Muchas veces estamos acostumbrados a hablar y es lo único que hacemos, hablar, hablar, hablar. Pero hay momentos en los que debemos adorarlo, de agradecerle, de expresarle lo que hay dentro de nuestro corazón. Eso es la oración. Expresarle al Eterno cuánto lo amamos. Y esa es la tefilá. Ese tiempo en el cual tú estás con Él, lo puedes sentir. La tefilá no es igual para todos. Hay quienes se les facilita más hablar y quienes se les facilita más escuchar. Quienes lo pueden sentir más rápido y más lento. Quienes necesitan gritar y quienes necesitan callar. Entonces la tefilá es ese encuentro que tú tienes con Él. Tal vez yo desearía, no sé, tener... también hay niveles de tefilás. Tefilot. Y no es lo mismo escuchar orar a mí, escuchar orar a la Nebía, o a Moshe, o a Yeshua. Eso hubiera estado grandioso, digo fabuloso. Y entonces, oración son palabras. Y por eso es más importante la tefilá. En este round gana otra vez tefilá. La tefila. La tefilá. Ahora sí, vamos con otra pregunta. Una pregunta que tal vez nos hemos hecho como pueblo de Israel, como personas individualmente, nos hemos preguntado, ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? El Eterno es perfecto, tiene todo. ¿Para qué creó personas que iban a hacer lo incorrecto? ¿Para qué creó personas? ¿Para qué? ¿Para qué fuimos creados? Coméntanos, por favor. Sácanos de esta confusión. Sí, pues bueno, vamos a leer Bereshit 1, 27. Y dice, y creó Elohim al hombre, a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Nos hizo a su imagen. Pero dice la pregunta, ¿para qué fuimos creados? No sé si me puedas apoyar en Isaías 43, 7. 43. 7. Claro que sí. Y dice, uy, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, el que yo hice y formé.
seres. Así es. Entonces, dice que nos formó para su gloria, pero sobre todo fuimos creados, así como dijo que para su imagen, fuimos creados hechos a su imagen y semejanza para ser llamados sus hijos. Sus hijos, y pues en esto podemos preguntarnos cómo nos gustan nuestros hijos, cómo queremos nuestros hijos, así el rey, pues que sean obedientes. Entonces fuimos creados para ser hijos obedientes, hijos fieles, hijos comprometidos, hijos que le dan alegría a su padre, porque dice que, como dijo Yeshua, ¿no? Que podamos ser esos hijos que le traen contentamiento. Entonces, para eso fuimos creados, y al ser llamados sus hijos, pues tenemos que ser como nuestro padre, como dicen los dichos mundanos paganos, de tal palo tal astilla, ¿no? Entonces tenemos que ser como él, y él nos dice cómo es él para que nosotros seamos así como él. Y dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, a las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces todas esas buenas obras, todo ese caminar que Yeshua nos dejó a través de su palabra y de su Torah, tenemos que cumplirla, porque así como a mí me gusta que mis hijos acaten las reglas, todo aquello que yo les he enseñado como principios, como base, que amen a Yeshua, que yo les mostré también ese amor, pues así ellos también quiero que sean. Así nuestro Abba quiere de nosotros que seamos más, cada día más como Él. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Sí? Es, Shabbat versus domingo. A ver, Nick. Ahora sí, Shabbat versus domingo. Amados, si hay algún hermano cristiano que guarde domingo, tranquilos, tranquilos. El propósito de estas preguntas es aclarar, no es pelear. Sabemos que hay muchos que anhelan conocer la verdad. Como dijo Yeshua, quien tenga oídos para oír, que oiga. Quien no, pues no. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Exactamente. Y ahora sí, vamos a hablar de este tema controversial. Shabbat versus domingo. Muchos no sé por qué guardan domingo, la verdad. Está muy claro en su palabra. Sí. Quisiera que me acompañaran a Éxodo 28. Sí, yo te apoyo. Éxodo 28, no sé. Y claramente vemos que aquí es muy repetido por por todo mundo, porque son los 10 mandamientos. Entonces dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y aquí en mi Biblia viene un como asterisco y dice aquí equivale a sábado. Aquí en mi versión dice acuérdate del sábado para consagrar. Consagrar. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar a Adonai tu Elohim. No hagas en él ningún trabajo. Y bueno, ahí ya nos explica el Eterno cómo debemos de guardarlo. Y es Shabbat. Obviamente no es para todo Shabbat. Quisiera que me acompañaran a Génesis 2:3. Yo te apoyo. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, o lo apartó, lo dedicó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Nos pone un claro ejemplo, ¿no? Es un día consagrado. Él lo consagró. Nosotros no podemos escoger
el día que se nos sea mejor para nosotros. Él lo consagró, Él lo escogió, así como a nosotros Él nos escogió. Asimismo Él santificó y escogió Shabbat. Y es un día muy hermoso. Y como decía, no es para cualquiera. En Éxodo 31:17 está escrito: es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. No es para cualquiera, es solo para sus hijos de Israel. Y dice: pues en 6 días Adonai hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. Entonces es una señal entre él y nosotros, su pueblo. Entonces su pueblo del Eterno guarda Shabbat el día 7º. Y bueno, creo que está muy claro. Hay que leer un poquito más la escritura. Sí, amados, ese es un reto. Mínimo una vez al año, mínimo, imagínense cuántos años tenemos a veces de conocer su palabra, bueno, de saber de su nombre o de saber acerca de su palabra, pero no la hemos leído. Entonces sí, hagamos ese compromiso con el Rey de escudriñar, de leer su palabra. Sí, amén, amén. Ahora sí, vamos a ver un tema donde suele haber confusión por un versiculito, por uno solo. Así es. Vamos a hablar sobre la Trinidad versus Ejad. Ejad 1 y Trinidad 3. Por favor. Sí, claro, recordemos, bueno, ya hemos oído acerca de Deuteronomio 6:4, pero dice así: oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno, único es. Entonces no hay más. Se tradujo en la Brida Hadashah, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, algo así es la Trinidad, pero no vemos aquí. También hay versículos que nos dicen en Éxodo que cuando nos introdujere el Eterno a esos lugares, a esas tierras con los demás, que no tomemos ni sus deidades, ni sus costumbres, y a los hombres les dice pues ni sus mujeres. Entonces tengamos cuidado cuando se introdujeron, se mezclaron con los demás pueblos. Él dijo que era un Elohim celoso. Entonces Él no comparte su gloria con nadie, Él es uno y único, no hay más fuera de Él, entonces no se puede partir en diferentes personas. Él tiene diferentes atributos, pero ese es otro tema, otra cuestión que también es muy importante saberlo. Pero bueno, entonces la siguiente pregunta sería razones, motivos, ¿por qué perdonar, Nick? Entonces, acláranos, aunque a veces la palabra es clara, pero tú coméntanos. Ok, sí, bueno, un comentario, Trinidad versus Ejad. El rey David nos mencionaba ese Shabbat, creo, que en hebreo esa parte no dice Padre, Hijo, Espíritu Santo y Ruach HaKodesh. No dice y, dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ruach HaKodesh viene junto, pero lo tradujeron no. Ahora sí, ¿por qué perdonar? Qué buen tema. Un tema largo. Puede escucharse la palabra ¿por qué perdonar? O perdonar a una persona fuerte, complicado. Y la verdad es que no lo podemos negar. Les voy a contar algo más. Ay. No, pues cuando yo estaba más chiquita, no, yo decía, no, pues perdonar, sí, se debe de perdonar. ¿A poco es tan difícil? Así yo pensaba. Fui creciendo y me di cuenta que no era tan fácil como pensaba. Que es un proceso, que de la noche a la mañana no va a estar resuelto. Es un proceso con el Eterno, en el cual debemos estar delante de su presencia. Sabemos que no es tan fácil, pero nos conviene. Trae sanidad a nuestra vida, liberación. Muchas veces cuando no perdonamos estamos atados a esas personas. Y eso es lo que no nos permite avanzar.
Sí. Muchas veces lo que no nos permite avanzar es que estamos atados con otras personas, con recuerdos que nos han pasado, pero es para nuestro propio bien el perdonar. Una razón, un motivo, está escrito en Mateo 6, 14, 15. Que dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Es muy fácil decir este versículo, pero al entrar a la práctica, al aplicarlo en nuestra vida a día, en nuestra vida diaria, nuestro día a día, se puede tornar un poco preocupante o asustarnos aún si nos dicen tienes que perdonar. Este versículo se oye fácil, se oye pues hazlo y el Eterno te perdona. Así, y es un motivo, algo que nos motiva. Pero la principal razón es que nos trae alivio, nos trae todo. Y aún si lo llevamos un poco más, un nivel más arriba, el perdonar ya no es solo para recibir algo a cambio de. Perdonar se va haciendo carne en nuestras vidas cuando podemos reconocer y cuando tenemos emuná. Sabemos que aún esas circunstancias que pasamos, que no fueron gratas a nosotros, que nos lastimaron, etc., son circunstancias, situaciones que el Eterno permitió. ¿Por qué las permitió? Estoy leyendo el libro de Job, un libro que al principio me impacta. Y dice que el Eterno, bueno, ahí está como la junta de ángeles, y llega el diablo, Satanás, y le dice, no, pues aquí está tu hijo Job, intachable. A ver si te sigue honrando, si le quito sus bienes, dame permiso. El Eterno le da chance. Y Job no cae. Ok, ¿por qué el Eterno lo permitió? El Eterno permitió cada circunstancia en la cual hemos vivido, porque confía en ti, confía en mí, que lograremos salir de eso. Él confía en nosotros, Él depositó su confianza en nuestras vidas. Él sabe que podemos superar, que podemos ir más allá de ser su creación, sino ahora poder ser llamados sus hijos, sus siervos. Entonces, debemos de aprender a perdonar. Tal vez otro tema hablemos de eso. ¿Cómo perdonar? Porque si es un tema que les debo confesar, no lo tengo dominado. Es un tema que no, yo diga, no, 100% sin problema. Perdonado a todos, ¿no? Hay cosas que sabemos que son cosas que pues tal vez nos hizo una cara fea, cosas que fácilmente se pueden perdonar, pero hay cosas más arraigadas, cosas que más nos cuestan, cosas que pues desearíamos no haberlas vivido, pero el Eterno confió en nosotros. Amado, amada, sé que has vivido cosas que no has podido perdonar, y yo también. Tal vez yo no son tan graves como las de ustedes. Ay, que pudo haber vivido una niña de 13 años, que no ha vivido usted, hermano. Tal vez usted ha vivido cosas más grandes. Como dice Proverbios, cada uno es sabio en su propio entender. Y tal vez para mí eso es, ¡ay, el mundo se acaba! Pero tal vez si se los cuento, ¿qué es eso? Pero no. Y entonces, cada uno sabe, cada uno siente en su corazón ese dolor, pero perdonémoslo. Perdonemos a esa persona, esas personas que nos han hecho daño, porque el Eterno confía en nosotros. Sabe que podemos lograrlo. Sabe que tú y yo podemos ser más allá de eso. Ok, yo en mi mente siempre tengo un ejemplo, algo.
para motivarme a perdonar. Eh, ¿Qué valdría más o qué se vería más, qué el Eterno se agradaría más? ¿En un pastor que sus papás fueron pastores y pues le tocó y ahí le va echando ganas? ¿O en un joven que anhelaba ser pastor, se esforzó aunque sus papás no lo apoyaran, le echó todas las ganas, vivió circunstancias y lo logró? El Eterno obviamente está feliz con los dos por haber hecho eso, pero fue mucho más sus méritos, sus logros de ese joven o ese adulto que se esforzó, que pasó un montón de cosas, pero aún así logró ser un gran siervo del Eterno. Así nosotros. El Eterno nos pone esas circunstancias, confía en nosotros, sabe que lo vamos a lograr y pues igual nos conviene, es mucho mejor porque son más méritos y siempre tengamos eso en mente. ¿Quieres comentar algo? Pues bueno, sí, así es, como dices. Pues bueno, recordemos como siempre como nos han enseñado, no aceptemos la ofensa. Miremos de otra manera también al que nos ofende porque no reconocemos, no sabemos las causas por las cuales también él lo hace. Nosotros no somos jueces, el único que puede juzgar es el Creador, y también Él sabe, porque también en esas circunstancias, como dice Nick, es para a veces despertarnos, para sacudirnos, para darnos cuenta en qué posición estamos, y Él no nos da más de lo que no podamos soportar. Entonces Él es un juez justo, Él es perfecto, Él es nuestro Adonai amoroso, clemente, como lo leíamos. Entonces, bueno, ese es mi comentario. Amén. Pues creo que esto es todo por hoy, mis amados hermanos. A echarle ganas, a poner en práctica estos fundamentos. Decimos Yeshua, no Jesús. Decimos Elohim, no Dios. Recordemos que Tefilá es conexión, Teshuvah, retornar a nuestro Padre, Tzedaká, actos de justicia, Tzum, ayuno, cerrar nuestra boca, salvación, una promesa, gracia, es algo, misericordia, y Tevilá versus bautismo, gana Tevilá, gana Emuná, gana Tefilá, fuimos creados para ser hijos, preferimos 100% Shabbat. Hijos obedientes, no hay ser hijos rebecones, mis amados. Shabbat. Y Adonai es Ejad, perdonamos porque el Eterno confía en nosotros y porque es para nuestro bien. Y bueno, sin ningún comentario más, nos despedimos, que tengan un hermoso inicio de Shabbat, un hermoso día, noche y Shalom, Shalom. Shalom.